La Biblia. Esdras. Esdras. Capítulo 1. Da, Ciro, libertad a los judíos, para volver a Jerusalén. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, profeta, excitó Yahvé, el espíritu de Ciro, rey de Persia, que hizo pregonar de palabra y por escrito, por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia. Yahvé, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé, Dios de Israel. Él es el Dios, que está en Jerusalén. Y en todo lugar, donde habiten restos del pueblo de Yahvé, ayúdenles las gentes del lugar con plata, oro, utensilios, y ganados, con dones voluntarios para la casa de Yahvé, que está en Jerusalén. Levantáronse entonces los jefes de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos, cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Dios, que está en Jerusalén. Todos los que habitaban en derredor suyo, les dieron objetos de plata y oro, utensilios, ganados, y cosas preciosas, a más de los dones voluntarios. El rey Ciro devolvió los utensilios de la casa de Yahvé, que Nabucodonosor había llevado de Jerusalén, y puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, hizo que los sacara Mitrídates, tesorero, que se los entregó a Sesbazar, príncipe de Judá. He aquí, la lista de ellos. 30 fuentes de oro. 1000 fuentes de plata. 29 cuchillos. 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, y otros 1000 vasos de segundo orden. Los objetos de oro y plata eran en número de 5400. Sesbazar lo llevó todo de Babilonia a Jerusalén, a la vuelta de la cautividad. Esdras. Capítulo 2. Los israelitas que volvieron a Judea, con Zorobabel. Estos son los de la provincia que volvieron del destierro, de los que había llevado cautivos a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y tornaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Partieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraya, Reelaya, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigraí, Rehum, y Baana. Número de los hijos del pueblo de Israel. Hijos de Paros, 2172. Hijos de Cefatías, 372. Hijos de Araj, 775. Hijos de Paat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2812. Hijos de Elam, 1254. Hijos de Satu, 945. Hijos de Sakai, 760. Hijos de Baní, 642. Hijos de Bebai, 623. Hijos de Asgad, 1222. Hijos de Adonicam, 666. Hijos de Bigvai, 2056. Hijos de Adin, 454. Hijos de Ater, de Ezequías, 98. Hijos de Besai, 323. Hijos de Jora, 112. Hijos de Jasún, 223. Hijos de Gibai, 95. Hijos de Betlehem, 123. De las gentes de Neftoa, 56. De las gentes de Anatot, 128. Hijos de Asmavet, 42. Hijos de Cariatiarim, Kefira y Birot, 743. Hijos de Rama y Geba, 621.
De las gentes de Michmas, 122. De las gentes de Betel y Maí, 223. Hijos de Nebo, 52. Hijos de Megbis, 156. Hijos del otro Elam, 1254. Hijos de Harim, 320. Hijos de Lod, Jadiel y Ono, 725. Hijos de Jericó, 340 v5. Hijos de Senaa, 3630. Sacerdotes. Hijos de Gedaya, de la casa de Jesúa, 973. Hijos de Ahime, 1052. Hijos de Pashur, 1247. Hijos de Harim, 1017. Levitas. Hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores. Hijos de Asaf, 128. Porteros. Hijos de Salum, hijos de Ater, hijos de Talmó, hijos de Acub, hijos de Getita, hijos de Sobai, todos 139. Netineos. Hijos de Sija, hijos de Jasufa, hijos de Tabaot, hijos de Queros, hijos de Sia, hijos de Fadón, hijos de Levana, hijos de Hagaba, hijos de Acub, hijos de Hagab, hijos de Sanlai, hijos de Hanón, hijos de Gidel, hijos de Gahar. Hijos de Reaya, hijos de Resín, hijos de Necoda, hijos de Gazam, hijos de Usra, hijos de Paseaj, hijos de Besaí, hijos de Asena, hijos de Meunín, hijos de Nefasim, hijos de Bakbuk, hijos de Jacuaj, hijos de Jarjur. Hijos de Baslut, hijos de Mejida, hijos de Jarsa, hijos de Barcos, hijos de Sisera, hijos de Tejmaj, hijos de Nesiaj, hijos de Jalifa. Hijos de los siervos de Salomón. Hijos de Sotai, hijos de Soferet, hijos de Peruda, hijos de Jaala, hijos de Darcón, hijos de Gudel, hijos de Cefatías, hijos de Jatil, hijos de Pogereta Sebaim, hijos de Amí. Todos los netineos e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Queruba Daneaime, sin poder dar razón de su casa paterna y de su estirpe, para probar que eran de Israel. Hijos de Delaya, hijos de Tobías, hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, hijos de Abaya, hijos de Cos, hijos de Barzilai, que tomó por mujer a una de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado con el nombre de ellos. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero no los hallaron, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les prohibió comer las cosas santas, mientras un sacerdote no consultase los Urim y Tumim. La congregación toda entera era de 42.360 personas, sin contar los siervos y siervas, en número de 7.337. Entre ellos, había 300 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Muchos de los jefes de familias al llegar a la casa de Yahvé, en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias, para la casa de Yahvé, para reedificarla en el lugar en que había estado. Dieron para el tesoro de la obra según sus medios, 61.000 dáricos de oro, y 5.000 minas de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes y levitas, y las gentes del pueblo, los cantores, los porteros, y los netineos, se establecieron en sus ciudades. Todo Israel habitó en sus ciudades. Esdras. Capítulo 3. Restauración del altar y del culto. Llegado el 7º mes, los hijos de Israel que estaban ya en sus ciudades, se reunieron como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac,
con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se levantaron para edificar el altar del Dios de Israel, y ofrecer sobre él holocaustos. Como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre sus cimientos, aunque había que temer de los pueblos vecinos, y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, el holocausto de la mañana y el de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, ofrecieron día por día, holocaustos, según el número prescrito para cada día. Después, siguieron ofreciendo el holocausto perpetuo, los holocaustos de los novilunios, y los de todas las solemnidades consagradas a Yahvé, y los de todos aquellos que hacían ofrendas voluntarias a Yahvé. Comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, el día primero del mes, y los ofrecieron hasta el día séptimo. Todavía, sin embargo, no se habían puesto los cimientos de la casa de Yahvé. Dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y comida, bebida, y aceite, a los sidonios, y a los tirios, para que trajesen por mar hasta Jaffa, maderas de cedro del Líbano, según había dispuesto en cuanto a esto. Ciro, rey de Persia. El año segundo, después de la llegada a la casa de Yahvé, a Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josedec, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los otros que habían venido de la cautividad, se pusieron a la obra y encargaron a los levitas de 20 años arriba la vigilancia de los trabajos de la casa de Yahvé. Josué, con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, con sus hijos, hijos de Judá, los hijos de Quehat con los hijos, y los hermanos de los levitas, se dispusieron todos a una, a vigilar a los que trabajaban en la casa de Dios. Cuando los obreros pusieron los cimientos de la casa de Yahvé, asistieron los sacerdotes revestidos, con trompetas, y los levitas, los hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Dios, según la ordenación de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y confesando a Yahvé. Porque es bueno, porque es eterna su misericordia para Israel. Todo el pueblo lanzaba gritos jubilosos, alabando a Yahvé, porque se ponían los cimientos de la casa de Yahvé. Muchos de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de familias, ya ancianos, que habían conocido la casa primera, lloraban en voz alta, al ver poner los cimientos de esta otra, mientras que los demás, gritaban jubilosos. No pudiendo distinguirse en el pueblo, entre el clamor de los gritos de alegría, y el de los llantos. Esdras. Capítulo 4. Interrupción de las obras. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín supieron que los vueltos de la cautividad estaban reedificando el templo de Yahvé, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los jefes de familias, y les dijeron: Queremos cooperar con vosotros en la reconstrucción, porque también nosotros buscamos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Asaradón, rey de Asiria, que aquí nos trajo. Dijéronle Zorobabel, Josué, y los demás jefes de familia de Israel: No conviene que juntos edifiquemos la casa de nuestro Dios. Hemos de ser nosotros solos, quienes la edifiquemos a Yahvé, Dios de Israel, pues así lo ha mandado el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, las gentes de aquella tierra intimidaron al pueblo de Judá, queriendo impedir la construcción. Y ganándose con dinero algunos consejeros de la corte, procuraron hacer fracasar su propósito durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al comienzo de él, escribieron una acusación contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Y en tiempos de Artajerjes, Birla, Mitrídates, Tabeel, y el resto de sus colegas, escribieron a Artajerjes, rey de Persia. La carta fue traducida al arameo, y transcrita con caracteres arameos. Reún, el gobernador,
y Simsai, escribieron a Artajerjes, rey de Persia, acerca de Jerusalén, esta carta. Reún, gobernador, Simsai, secretario, y el resto de sus colegas. Los de Din, de Arfarsatac, de Tarpel, de Afaras, de Erec, de Babilonia, de Susa, de Dea, de Elam, y de otros pueblos que el grande y glorioso Asnapar trasladó y estableció en la ciudad de Samaria y otros lugares del lado de acá del río, etc. He aquí, la copia de la carta que mandaron. Tus siervos, las gentes del lado de acá del río, etc. Sepa el rey que los judíos, que de ahí salieron, y han llegado entre nosotros a Jerusalén, están reedificando la ciudad rebelde y mala, alzando sus murallas y restaurando los cimientos. Que sepa pues, el rey, que si esta ciudad es reedificada y reconstruida sus murallas, no pagarán tributo, ni impuesto, ni derecho de peaje, y que de ello se ha de resentir el real tesoro. Ahora pues, como nosotros comemos la sal del palacio, y no creemos conveniente que el rey sea menospreciado, mandamos al rey esta información. Que se investiguen los libros de las historias de tus padres, y en ellos verás que esta ciudad es una ciudad rebelde, funesta para los reyes y sus provincias, y que ya de antiguo se movieron en ella revueltas, habiendo sido por esto destruida. Hacemos saber al rey, que si esta ciudad se reedifica y se levantan sus murallas, perderás con esto mismo tus posesiones del lado de acá del río. Respuesta que mandó el rey a Reún, gobernador, a Simsai, secretario, y al resto de sus colegas que habitaban en Samaria y otros lugares del lado acá del río. Salud, etc. La carta que nos habéis enviado ha sido exactamente leída en mi presencia. Di orden de que se hicieran investigaciones, y ha sido hallado que ya de antiguo esa ciudad se rebeló contra los reyes, y que se dio a la sedición y a la revuelta. Hubo en Jerusalén reyes poderosos, dueños de toda la tierra del lado de allá del río, a los que se pagaba tributo, impuesto y derecho de peaje. Por consiguiente, mando que cesen los trabajos de esas gentes, para que esa ciudad no sea reconstruida sin una autorización mía. No dejéis de poner en esto gran diligencia, no sea que el mal aumente con perjuicio de los reyes. En cuanto la copia de esta carta del rey Artajerjes fue leída ante Reún, Simsai, secretario, y sus colegas, fueron estos apresuradamente a Jerusalén, a los judíos. E hicieron cesar los trabajos por la violencia y por la fuerza. Se reanuda la reconstrucción. Habían separado las obras de la casa de Yahvé, en Jerusalén, quedando interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras. Capítulo 5. Continuación. Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profeta, hablaron en nombre de Dios, a los judíos que había en Judá y en Jerusalén. Y entonces, Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Josadac, se levantaron y comenzaron a edificar la casa de Dios en Jerusalén. Con ellos estaban los profetas de Dios, que les asistían. Vinieron entonces a ellos, Tatnaí, gobernador del lado de acá del río, Setar-Bosnaí, y sus colegas, y les dijeron: ¿Quién os ha dado autorización para edificar esta casa y levantar estos muros? Y preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los que construyen este edificio? Entonces, les respondieron, dándoles los nombres de los que hacían la reconstrucción. Pero los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y se permitió que continuasen las obras, mientras se consultaba al rey Darío, hasta que se recibiese de él carta acerca de esto. He aquí, copia de la carta, que al rey Darío mandaron Tatnaí,
gobernador del lado de acá del río, Setar Bosnaí y sus colegas de la Farsac, que habitaban del lado acá del río. Le enviaron una relación en estos términos. Al rey Darío, salud. Comunicamos al rey, que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del Dios grande. Está construyéndose en piedras talladas, y se colocan las maderas en los muros, y el trabajo se hace rápidamente, y adelanta en sus manos. Hemos preguntado a los ancianos, y les hemos hablado así. ¿Quién os ha dado autorización para edificar esta casa, y levantar estos muros? Les hemos preguntado también los nombres, para dártelos a conocer, y hemos puesto por escrito los nombres de los que están al frente suyo. He aquí la respuesta que nos dieron. Nosotros somos servidores del Dios de los cielos y la tierra, y estamos reconstruyendo la casa que fue construida muchos años ha. Un gran rey de Israel la edificó y la terminó. Pero luego que nuestros padres irritaron al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, que destruyó esta casa, y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero el año primero del reinado de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio la orden de reedificar esta casa de Dios, y el mismo rey Ciro sacó del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata, que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén, llevándolos al templo de Babilonia, e hizo que fueran entregados al llamado Sesbassar, que nombró gobernador, diciéndole: Toma esos utensilios, y ve a llevarlos al templo de Jerusalén, y que la casa de Dios sea reconstruida en el lugar mismo en que estaba. Este mismo Sesbassar vino, y puso los cimientos de la casa de Dios en Jerusalén. Desde entonces, está reconstruyéndose, y no se ha terminado. Ahora pues, si al rey le parece conveniente, que se hagan investigaciones en la casa del tesoro del rey de Babilonia, para ver si hubo una orden del rey Ciro, para la reconstrucción de esta casa de Dios en Jerusalén. Y que el rey nos transmita luego su voluntad en este asunto. Esdras. Capítulo 6. Edicto de Darío. Entonces, el rey Darío dio orden de hacer investigaciones en la casa de los archivos, donde se depositaban los tesoros de Babilonia. Y se halló en Ajmeta, capital de la provincia de Media, un rollo en que estaba escrito lo que sigue. El año primero del rey Ciro, ha dado el rey Ciro esta orden, respecto de la casa de Dios, en Jerusalén. Que la casa sea reconstruida, para ser un lugar en que se ofrezcan sacrificios, y que tenga sólidos fundamentos. Tendrá 60 codos de alto, 60 de ancho, y 3 hiladas de piedra tallada, y una de madera nueva, siendo abonado el importe por la casa del rey. Además, los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén, trayéndolos a Babilonia, serán devueltos y llevados al templo de Jerusalén, al lugar donde estaban, y depositados en la casa de Dios. Por tanto, Tatnaí, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnaí, y vuestros colegas de Ajarsac, que habitáis al lado de allá del río, alejaos de ahí, y dejad que prosigan los trabajos de esa casa de Dios. Y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos la reconstruyan en el lugar que ocupaba. Esta es la orden que os doy, acerca de lo que habéis de hacer, respecto de esos ancianos de los judíos, para la construcción de la casa de Dios. El costo, tomado de la hacienda del rey, proveniente de las tribus de la parte de allá del río, será íntegramente pagado a esos hombres, para que no haya interrupciones. Lo necesario para los holocaustos al Dios de los cielos, novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite, será entregado, a petición suya, a los sacerdotes de Jerusalén, día por día y sin falta, para que ofrezcan sacrificios de grato olor al Dios de los cielos, y rueguen por la vida del rey y la de sus hijos.
Y esta es la orden que doy acerca de cualquiera que traspasare este mandato. Se arrancará de su casa una viga, que se alzará para colgarle en ella, y su casa será convertida en un montón de escombros. Que el Dios que hace residir su nombre en ese lugar, derribe a todo rey y todo pueblo que tienda su mano, para traspasar mi mandato, destruyendo esa casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío. Yo he dado esta orden. Que sea puntualmente cumplida. Tatnaí, gobernador de la parte de acá del río, Setar-Bosnaí y sus colegas, se conformaron puntualmente a esta orden que les mandó el rey Darío, y los ancianos de los judíos prosiguieron con buen suceso la reconstrucción, según las profecías de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Y terminaron la reconstrucción, según la orden del Dios de Israel, y las de Ciro, Darío, y Artajerjes, reyes de Persia. La casa fue terminada, el día 3 del mes de Adar, del año 6 del reinado de Darío. Dedicación del templo, y celebración de la Pascua. Los hijos de Israel, los sacerdotes y levitas, y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron con gozo la dedicación de esta casa de Dios, ofreciendo en la dedicación de esta casa de Dios 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos. Y como víctimas expiatorias por todo Israel, 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. Establecieron a los sacerdotes, según sus clases, y a los levitas, según sus divisiones, para el servicio de Dios, en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los hijos de la cautividad, celebraron la Pascua, el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas, se purificaron todos a una, y todos estaban puros, e inmolaron los levitas la Pascua, para todos los hijos de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes, y para sí mismos. Los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, comieron la Pascua, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de aquella tierra, y se habían unido a ellos, para buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Celebraron con alegría la fiesta de los panes ácimos, durante 7 días, pues los había regocijado Yahvé, disponiendo al rey de Asiria a apoyarlos en la obra de la casa de Yahvé, Dios de Israel. Esdras. Capítulo 7. Llegada de Esdras a Jerusalén. Después de esto, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vino Esdras, hijo de Seraya, hijo de Azarías, hijo de Elías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Sarajías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Venía de Babilonia, y era un escriba muy versado en la ley de Moisés, dada por Yahvé, Dios de Israel. Y como estaba sobre él la mano de Dios, el rey le otorgó todo cuanto le pidió. Muchos de los hijos de Israel, de los sacerdotes y levitas, de los cantores, de los porteros y de los netinios, vinieron también a Jerusalén el año 7 del rey Artajerjes. Llegó Esdras a Jerusalén, el mes 5 del año 7 del rey, habiendo salido de Babilonia, el día 1 del primer mes, y llegó a Jerusalén, el día 1 del 5.º mes, estando sobre él, la buena mano de su Dios. Porque Esdras había dispuesto su corazón, para poner por obra la ley de Yahvé, y enseñar en medio de Israel, sus mandamientos y preceptos. He aquí, la copia de la carta, entregada por el rey Artajerjes, a Esdras, sacerdote y escriba, maestro en los mandamientos y las leyes de Yahvé, a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, versado en la ley del Dios de los cielos, etc.
He dado la orden de dejar a todos los del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y sus levitas, que hay en mi reino, que estén dispuestos a partir contigo a Jerusalén. Tú, eres enviado del rey y de sus 7 consejeros, para inspeccionar a Judá y Jerusalén, respecto de la ley de Yahvé, que está entre tus manos, y para llevar allá, el oro y la plata que el rey y sus consejeros, han ofrecido generosamente al Dios de Israel, cuya casa está en Jerusalén. Toda la plata y el oro que puedas reunir en Babilonia, con las ofrendas voluntarias, hechas por el pueblo y los sacerdotes, a la casa de Dios, en Jerusalén. Cuidarás de adquirir con ese dinero, novillos, carneros, corderos, y cuanto es necesario, para las ofrendas y las libaciones, que ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, en Jerusalén. Y con el resto de la plata y el oro, harás lo que mejor te parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de vuestro Dios. Deposita ante el Dios de Jerusalén, los utensilios que se te entregan, para el servicio de la casa de tu Dios, y saca de los tesoros del rey, lo que sea necesario, para las otras expensas que has de hacer. Para la casa de tu Dios. Yo, el rey Artajerjes, doy orden a todos los tesoreros de la parte de allá del río, de entregar íntegramente a Esdras, sacerdote y escriba, versado en la ley de Dios de los cielos, todo lo que él os pidiere. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 bats de vino, 100 bats de aceite, y sal a discreción. Que todo cuanto está mandado por el Dios de los cielos, se haga puntualmente para la casa del Dios de los cielos, para que no venga su cólera sobre nuestro reino, sobre el rey, y sobre sus hijos. Os hacemos saber que no podrá ser impuesto tributo, ni gabela, ni derecho de peaje, a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y netinios, ni a ningún servidor de esa casa de Dios. Y tú, Esdras, según la sabiduría que tú tienes de Dios, establece jueces y magistrados, que administren justicia a todo el pueblo del otro lado del río, a todos los que conocen la ley de Dios. Y haz que la conozcan aquellos que no la conocen. Cualquiera que no guarde puntualmente la ley de tu Dios, y la ley del rey, será condenado a muerte, a destierro, a multa, o a prisión. Bendito Yahvé, Dios de nuestros padres, que ha dispuesto el corazón del rey a glorificar así, la casa de Yahvé, en Jerusalén, y que me hizo objeto de la benevolencia del rey, de sus consejeros, y de todos sus poderosos jefes. Fortalecido por la mano de Yahvé, mi Dios, que estaba sobre mí, reuní a los jefes de Israel, para que partieran conmigo. Esdras. Capítulo 8. Los compañeros de Esdras. He aquí, los jefes de familias, y las genealogías de los que subieron conmigo de Babilonia, en el reinado de Artajerjes. De los hijos de Finces, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Jatus. De los hijos de Secanías y de los hijos de Faros, Zacarías, y con él, 150 varones registrados. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Sasagias, y con él, 200 varones. De los hijos de Secanía, el hijo de Jacasiel, y con él, 300 varones. De los hijos de Adin, Ebed, hijo de Jonatán, y con él, 50 varones. De los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalía, y con él, 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él, 90 varones. De los hijos de Joab, Abdías, hijo de Jehiel, y con él, 218 varones. De los hijos de Selomit, hijo de Josifía, y con él, 160 varones. De los hijos de Babai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él, 28 varones. De los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él, 110 varones. De los hijos de Adonicam, los últimos. He aquí,
Los nombres: Elifelet, Jeuel, y Semaella. Y con ellos, 60 varones. De los hijos de Bigvai, Utai, y Zabud, y con ellos, 70 varones. Los reuní, cerca del río que corre hacia Abba, y acampamos allí, 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de la casa de Leví. Entonces, llamé a los jefes, Eliezer, Ariel, Semaella, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías, y Mesulam, y a los doctores Joyarib, y Elnatán. Y los mandé al jefe Ido, que habitaba en Casifía, poniendo en su boca lo que habían de decir a Ido y a sus hermanos, los netinios que había en Casifía, para que nos mandasen servidores para la casa de nuestro Dios. Como estaba con nosotros la buena mano de nuestro Dios, nos trajeron a Serebía, hombre de sentido, de entre los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, y con él, sus hijos y sus hermanos, en número de 18. Hasabía, y con él, Isaías, de entre los hijos de Merarí. Sus hermanos y sus hijos, en número de 20. Y de entre los netinios, que David y los jefes, habían puesto al servicio de los levitas, 220 netinios. Todos, designados por sus nombres. Allí, cerca del río de Ahava, publiqué un ayuno de penitencia ante nuestro Dios, para implorar de Él, un feliz viaje para nosotros, para nuestros hijos, y para cuanto nos pertenecía. Me hubiera avergonzado de pedir al rey, una escolta y caballería, para protegernos del enemigo durante el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está para bien de ellos sobre cuantos le buscan. Por eso, ayunamos, e invocamos a nuestro Dios, y Él nos escuchó. Elegí 12 jefes de los sacerdotes: Serebía, Josabía, y 10 de sus hermanos. Pesé delante de ellos la plata, el oro, y los utensilios, donados en ofrenda para la casa de nuestro Dios por el rey, sus consejeros y sus jefes, y por todos los de Israel que habían sido hallados. Y puse en sus manos 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro por valor de 1000 dáricos, y 2 vasos de un hermoso bronce bruñido, tan precioso como el oro. Luego, les dije: vosotros estáis consagrados a Yahvé. Estos utensilios son cosas santas, y esta plata, y este oro, son ofrenda voluntaria hecha a Yahvé, el Dios de vuestros padres. Velad y guardadlos, hasta que los peséis ante los jefes de los sacerdotes y levitas, y ante los jefes de las familias de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Yahvé. Los sacerdotes y levitas recibieron a peso la plata, el oro, y los utensilios, para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Partimos del río de Ahava, para dirigirnos a Jerusalén, el día 12 del mes primero. La mano de Dios fue con nosotros, y nos preservó de ataques de enemigos, y de toda emboscada durante el camino. Llegamos a Jerusalén, y descansamos 3 días. Al cuarto día, pesamos en la casa de nuestro Dios, la plata, el oro, y los utensilios, y lo entregamos todo a Merimot, hijo de Urías, sacerdote, que tenía consigo a Eleazar, hijo de Finés, y con ellos, los levitas, Josabad, hijo de Josué, y Noadía, hijo de Biní. Después de recontarlo y repesarlo todo, se puso por escrito el peso total. Los hijos de la cautividad, vueltos del destierro, ofrecieron en holocausto al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos. Como víctimas expiatorias, todo, en holocausto a Yahvé. Transmitieron las órdenes del rey a los sátrapas del rey, y a los gobernadores del lado acá del río, y éstos honraron al pueblo, y a la casa de Dios. Esdras. Capítulo 9. Aflicción de Esdras por los matrimonios con mujeres extranjeras, y su plegaria.
Después de todo esto, se me acercaron los jefes, diciendo: El pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no han estado apartados de las gentes de esta tierra, e imitan sus abominaciones, las de los cananeos, geteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Pues han tomado de entre ellos mujeres para sí y para sus hijos, y han mezclado su sangre santa con la de las gentes de esta tierra. Los jefes y magistrados han sido los primeros en cometer este pecado. Al oír esto, rasgué mis vestiduras, mi manto, y me arranqué cabellos de mi cabeza y de mi barba, y me senté desolado. Juntáronse conmigo todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, por la prevaricación de los hijos de la cautividad. Yo estuve desolado, hasta el sacrificio de la tarde. Y luego, al tiempo de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación, y con mis vestidos y mi manto rasgados, postré de rodillas, y tendiendo a Yahvé mis manos, dije: Dios mío, estoy confuso y avergonzado, Dios mío, y no me atrevo a levantar a ti, mi rostro, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestra cabeza, y nuestros delitos suben hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy, hemos sido muy culpables. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a las manos de los reyes extranjeros, a la espada, a la cautividad, al saqueo, a la vergüenza que cubre nuestro rostro. Con todo, Yahvé, nuestro Dios, acaba de hacer con nosotros misericordia, dejándonos un resto de libertad y dándonos refugio en su lugar santo, para hacer brillar nuestros ojos. Y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque esclavos somos, pero en medio de nuestra esclavitud, Dios no nos ha abandonado. Nos ha conciliado la benevolencia de los reyes de Persia, conservándonos la vida, para que pudiéramos edificar la casa de nuestro Dios, levantando sus ruinas, y dándonos un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. ¿Qué podemos, pues, decir después de todo esto, oh Dios nuestro? Pues hemos abandonado tus mandamientos, los que nos prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: La tierra que vais a poseer es una tierra manchada por las abominaciones de los pueblos de esas regiones, que del uno al otro cabo la han llenado de sus inmundicias. No deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni os cuidéis nunca de su prosperidad ni de su bienestar, y así, vendréis a ser fuertes, y comeréis lo mejor de los frutos de la tierra. Y la dejaréis a vuestros hijos en heredad, para siempre. Después de todo lo que nos ha sucedido por nuestras maldades y grandes pecados que hemos cometido, porque tú, Dios nuestro, no nos has castigado en proporción de nuestras iniquidades. ¿Vamos a comenzar de nuevo a traspasar tus mandamientos y a emparentar con esos pueblos abominables? ¿No se ensañaría contra nosotros tu cólera, hasta destruirnos del todo, sin dejar ni resto ni escape? Yahvé, Dios de Israel. Tú eres justo, pues que hemos quedado hoy un resto de escapados. Henos aquí, ante ti, como culpables, sin poder por esto, permanecer en tu presencia. Esdras. Capítulo 10. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras que Esdras, llorando, y postrado ante la casa de Dios, hacía esta plegaria y esta confesión, habíase reunido junto a él una gran muchedumbre de gentes de Israel, hombres, mujeres, niños. Y todos derramaban abundantes lágrimas. Entonces, Secanía, hijo de Jehiel, de entre los hijos de Elam, tomando la palabra, dijo a Esdras: Hemos pecado contra Dios, tomando mujeres extranjeras, que pertenecen a los pueblos de esta tierra, pero Israel, no queda por esto sin esperanza.
Hagamos pacto con nuestro Dios, de echar a todas esas mujeres, y a los nacidos de ellas, según el parecer de mi Señor y de cuantos temen ante los mandamientos de nuestro Dios, y que se cumpla la ley. Levántate pues, ya que esto, cosa tuya es. Ten valor, y a la obra. Levantóse Esdras, e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes, a los de los levitas, y a los de todo Israel, que harían lo que se acababa de decir, y ellos lo juraron. Después, se retiró Esdras de la casa de Dios, y fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, pero no comió allí pan, ni bebió agua, porque estaba en gran desolación por el pecado de los hijos de la cautividad. Se publicó por Judá y Jerusalén, a todos los hijos de la cautividad, que se reuniesen en Jerusalén, y que si alguno no se presentaba dentro de los 3 días, conforme al acuerdo de los ancianos, le fuesen confiscados todos sus bienes, y él, excluido de la congregación de los hijos de la cautividad. Todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el día 20 del 9º mes, y todo el pueblo estaba en la plaza de la casa de Dios, temblando, con motivo de aquel negocio, y a causa de la lluvia. Levantóse Esdras, sacerdote, y dijo: Habéis prevaricado, tomando mujeres extrañas, añadiendo prevaricaciones a la iniquidad de Israel. Confesad ahora vuestro pecado a Yahvé, el Dios de vuestros padres, y cumplid su voluntad. Apartaos de los pueblos de esta tierra, y de las mujeres extrañas. Toda la asamblea respondió a una y en alta voz: Hágase así, conforme a tu palabra. Pero como el pueblo es muy numeroso, y está el tiempo de lluvias, no siendo posible permanecer al descubierto, y como además, no es cosa de un día o 2, por ser muchos los que de nosotros han pecado en esto. Que sean nuestros jefes, los que en lugar de la asamblea toda, se queden. Y a todos los que de nuestras ciudades han tomado mujeres extrañas, les hagan venir en tiempos determinados con los ancianos o los jefes de cada ciudad, hasta que la encendida cólera de nuestro Dios se aparte de nosotros en cuanto a este asunto. Jonatán, hijo de Asael, y Jaxía, hijo de Tiera, apoyados por Mesulam y por el levita Sataí, fueron los únicos que se opusieron a este parecer, al que se adhirieron todos los hijos de la cautividad. Se eligió a Esdras, sacerdote, y a algunos de los jefes de las casas paternas, todos, designados por sus nombres, y éstos se sentaron para resolver el asunto el día 1 del mes 10. El día 1 del mes 1, acabaron de juzgar a todos los que habían tomado mujeres extrañas. De entre los sacerdotes, fueron hallados que habían tomado mujeres extrañas. De los hijos de Josué, hijo de Josedec, y de sus hermanos, Asella, Eliezer, Jarib y Gedalía, que se comprometieron, dando su mano, a echar a sus mujeres, y a ofrecer un carnero por su pecado. De los hijos de Ahime, Hananí y Zebadías. De los hijos de Harim, Masella, Elías, Semaía, Jehiel y Osías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Masella, Ismael, Natanael, Josabad y Eleazar. De entre los levitas, Josabad, Simi, Kelaya, Keeskelita, Petahia, Judá y Eliezer. De entre los cantores, Eliasib. De entre los porteros, Salum, Telem y Uri. De entre los hijos de Israel. De los hijos de Paros, Ramia, Gisilla, Malquilla, Miyamim, Eleazar, Malquilla y Benaya. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satui, Elioenai, Eliasib, Matanía, Jeremot, Sabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Johana, Ananías, Jabdu y Atlai. De los hijos de Baní, Mesulam,
Maluc, Adaya, Jasub, Sil, y Jerimot. De los hijos de Pahat: Moab, Adla, Kelal, Banaya, Masella, Matanía, Besaleel, Bini, y Manasés. De los hijos de Harim: Eliezer, Jisquilla, Malquilla, Semaella, Simeón, Benjamín, Maluc, y Semaría. De los hijos de Hasum: Matnaí, Matata, Sabad, Elifelet, Jeremaí, Manasés, y Simi. De los hijos de Baní: Adaí, Amram, Bel, Benaya, Bedia, Keluya, Bania, Meremot, Eliasib, Matanías, Matnaí, Hasaí, Baní, Bini, Selemías, Natán, Adaya, Macnatpaí, Sasaí, Saraí, Azareel, Selamías, y Semarías. Salum, Amarías, y José. Hijos de Nebo: Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Hadar, Joel, y Banaya. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y muchos tenían ya hijos de ellas.